Muy buenos días, estimado docente y estudiantes. Hoy hablaremos sobre el tema época republicana del Ecuador. El Ecuador nace endeudado porque asumió una gran parte de deuda contraída por Simón Bolívar. También nace como país soberano, que se refiere a que todos los ecuatorianos podemos tomar libremente decisiones políticas. La época republicana se analiza en tres momentos históricos que son: 1. Se funda la república y se consolida el poder criollo. 2. Se consolida la agroexportación y la vinculación con el sistema de comercio internacional. 3. Periodo en el cual los gobiernos de turno aprovecharon la explotación de los recursos naturales. Caudillos que influyeron en la vida del Ecuador. Juan José Flores sirvió en las campañas contra el Perú en la Guerra Civil. Anexó al Ecuador con las Islas Galápagos en 1832. Fue el primer caudillista político que hizo una constitución conocida como Carta de Esclavitud. Vicente Rocafuerte fue uno de los propulsores de la independencia hispanoamérica y un importante protagonista de los cambios políticos. Antonio Flores Gijón inició su gobierno liberando 43 presos políticos de Panóptico. Contrató la terminación del ferrocarril Durán-Yaguachi. Luis Cordero Crespo gobernó el país desde el 1 de julio de 1892 al 6 de abril de 1895. El gobierno ecuatoriano se declaró ni neutral. Vicente Lucio Salazar y Cabal asumió el poder el 16 de abril de 1895 y se convirtió en vicepresidente de la República en 1844. Eloy Alfaro Delgado terminó la construcción más difícil del ferrocarril. Los logros más importantes de Alfaro es la Revolución Liberal. Leonidas Plaza Gutiérrez, el 3 de octubre de 1902, se dictó la ley del matrimonio civil y divorcio, y el 13 de octubre de 1904, y la ley de cultos. Lizardo García propuso afianzar la paz mental y el respeto a los derechos políticos. Emilio Estrada. Eloy Alfaro quiso prorrogar su presidencia y buscó excusas para pedir a Estrada que renuncie antes de posesionarse a la presidencia. Alfredo Vaquerizo Moreno abolió el concertaje y la prisión por deudas, impulsó la vialidad, José el Luis telégrafo y el Tamayo alumbrado eléctrico. gobernó el país desde el 1 de septiembre de 1920 al 31 de agosto de 1924. Inauguró en la cima de la Libertad el obelisco en homenaje a los héroes de la batalla de Pichincha. Edificó el Colegio 24 de Mayo. Inauguró en Guayaquil la Escuela Técnica de Aviación, la luz eléctrica en Los Chillos y las bombas de agua potable en la ciudad de Quito. Durante su periodo, en 1922, el sucre se devaluó de 2,25 el dólar a 4,24. El 15 de noviembre de 1922 ocurrió la masacre de los obreros. El 13 de noviembre de 1923, la represión a los indios sublevados en la hacienda de Leite, provincia de Tumburagua. Gonzalo Córdoba gobernó desde el 1 de septiembre de 1924 hasta el 9 de julio de 1925. Durante su periodo hubieron disturbios populares, una economía inestable y un presidente con poca salud, dejando un golpe de estado contra Córdoba en julio de 1925, llamada la Revolución Juliana. Durante su periodo se creó una liga militar integrada por oficiales jóvenes que buscaban renovación social y la economía del Ecuador. La suma de todas estas circunstancias produjo el golpe de Estado el 9 de julio de 1925 como Revolución Juliana. Gonzalo Córdoba. La Liga Militar se extendió por 6 años hasta 1931, con 2 juntas de gobiernos provincial y la presidencia de Isidro Ayora. Primero fue interna y luego institucional, la cual concluyó debido a un golpe militar el 24 de agosto de 1931. Durante su periodo se reformaron las finanzas públicas, implantación de la cédula de identidad y la regulación de los alquileres de viviendas. José María Velasco Ibarra gobernó desde 1934 a 1935, 1944 a 1947, de 1952 a 1956, de 1960 a 1961 y 1968 a 1972. Pero solo un periodo desde el 1 de septiembre de 1952 al 1 de septiembre de 1956 logró
terminarlo. Durante su periodo promovió la creación de más escuelas y universidades, así como la expansión de la educación primaria y secundaria. Promovió la construcción de carreteras, puentes, hospitales y otras estructuras en todo el país. Fue fundador del populismo. Mariano Suárez Ventimilla gobernó desde el 3 de septiembre de 1947 hasta el 16 de septiembre de 1947. Recibió la división de Carlos Mancheno. Convocó a un congreso extraordinario el 11 de septiembre de 1947 y nombró vicepresidente al guayaquileño Carlos Julio Arosemena el 15 de septiembre de 1947, renunciando a su puesto. Carlos Julio Arosemena Tola gobernó desde el 17 de septiembre de 1947 hasta el 1 de septiembre de 1948. Asumió el poder durante la crisis política, rompió relaciones con la Unión Soviética, inauguró la primera conferencia económica. Galo Plaza Lazo gobernó desde el 1 de septiembre de 1948 al 31 de agosto de 1952. En su gobierno, el Ecuador se convirtió en un importante exportador de banano. Mejoró la producción de arroz, cacao, café, algodón y petróleo. Creció la ganadería, unificó la agricultura y hizo campañas de reforestación en gran parte del territorio nacional. Camilo Ponce Duques gobernó desde el 1 de septiembre de 1946 hasta el 1 de septiembre de 1960. Fue fundador del Movimiento Social Cristiano. Fue ministro de Velasco Ibarra en 1952 a 1956. Julio Arosemena Monroy de 1961 hasta el 11 de julio de 1966. El 7 de noviembre de 1966, el doctor Velasco Ibarra rompió la Constitución y se convirtió en dictador. Enfrentó tensiones políticas y conflictos internos. Proclamaron dictaduras bajo el nombre de punto de militar. Otto Arosemena Gómez. Desde el 16 de noviembre de 1966 hasta el 31 de agosto de 1968. Durante su periodo, creó el Ministerio de Salud Pública, la constitución del Puente de la Unidad Nacional, ampliación y terminación de las obras portuarias de Manta, las carreteras de Ambato y Riobamba y la rehabilitación del ferrocarril. En una dictadura militar del 15 de febrero de 1972 al 10 de agosto de 1979, Guillermo Rodríguez Lara, quien gobierna el 15 de febrero de 1972 al 11 de enero de 1976, quien dio inicio a la producción petrolera. El 15 de enero de 1978, una nueva Asamblea Constituyente proclama la 18ª Carta Política del Ecuador, quien asume la presidencia Jaime Roldós Aguilera del 10 de agosto de 1979 al 24 de mayo de 1981. Por un accidente aéreo, la cual muere. Por tal motivo, entra al gobierno Luis Osvaldo Hurtado Larrea del 24 de mayo de 1981 al 10 de agosto de 1984. El 10 de agosto de 1984 al 10 de agosto de 1988 gobierna León Febres Cordero, conocido como dueño del país. El 10 de agosto de 1988 al 10 de agosto de 1992, el país fue gobernado por Rodrigo Borja. Del 10 de agosto de 1992 al 10 de agosto de 1996 gobierna Sixto Durán Ballén Cordobés. En el gobierno de Abdalán Bucara Ortiz, su periodo fue del 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, dando paso a la gobernación a Rosalía Arteaga Serrano del 6 al 11 de febrero de 1997. Por el Congreso, entra al gobierno Fabián Ernesto Alarcón Rivera del 11 de febrero de 1997 al 10 de agosto de 1998. En la 19ª Constitución del 5 de junio de 1998 gobierna Yamil Maguad el 10 de agosto de 1998 al 21 de enero del 2000, quien decretó la dolarización. Accede al gobierno Gustavo Noboa Bejarano del 21 de enero del 2000 al 15 de enero del 2000. Ejerció el poder desde el 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005. El 21 de enero del 2000, Lucio Gutiérrez participó en un golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Yamil Maguad.
Durante su gobierno hubo muchos actos de corrupción, nepotismo y ausencia de mano dura para combatir la corrupción y cobrar el dinero a los banqueros corruptos que quebraron sus bancos para sacar beneficio propio. Alfredo Palacios González ocupó el cargo de presidente de la República del 20 de abril de 2005 al 15 de enero del 2007. La primera preocupación de la administración Palacio fue evitar victimizar al exmandatario Lúcio Gutiérrez, quien maniobró para llegar a la residencia del embajador de Brasil y pidió asilo político. Rafael Correa Delgado ejerció el poder como presidente de la República desde el 2017 hasta el 24 de mayo del 2017. Correa es conocido por su liderazgo en la denominada Revolución Ciudadana y por su enfoque de izquierda en la política. Durante su gobierno implementó reformas políticas, económicas, sociales, educativas para la aplicación del socialismo del siglo XXI en Ecuador. Rafael Correa Delgado fue el presidente que más endeudó al país en los últimos 44 años de vida republicana. Lenín Voltaire Moreno Garcés adoptó un enfoque más moderado y buscó la reconciliación y la unidad nacional, distanciándose del estilo y las políticas de su predecesor. Lamentablemente, para el presidente Lenín Moreno, en el año 2019 aparece la pandemia COVID-19, afectando la economía de todos los ecuatorianos, principalmente de los menos favorecidos. Guillermo Lasso, del gobierno de Guillermo Lasso, destaca el control considerable de la pandemia de COVID-19 mediante una exitosa campaña de vacunación que ha inmunizado al 87% de la población. Sin embargo, los aspectos negativos destacan la inseguridad ciudadana. Es uno de los principales problemas evidenciado por más de 4.500 homicidios registrados en el 2022. Las elecciones principales de Ecuador del 2023 se llevaron a cabo el domingo 20 de agosto para elegir al presidente y vicepresidente constitucionales de la República del Ecuador para completar el periodo constitucional 2021-2025. La segunda vuelta, que se realizó el domingo 15 de octubre, la ganó Daniel Noboa con el 52,29% de los votos, frente al 47,71% de Luisa González. Con su triunfo, Noboa se convirtió en el segundo presidente más joven de la historia del Ecuador, con tan solo 35 años. Muchas gracias.